Ingeniero, disculpe, buenas noches. ¿Será Buenas que noches, el cuéntame. día de hoy puedo tener la cámara apagada? Una porque estoy dirigiéndome todavía recién a mi domicilio y otra porque me siento un poquito mal de salud, de que me duele la garganta y tengo un dolor de cabeza todo el día, sinceramente. Dale, no te preocupes, Jenny. No hay Por problema. favor, gracias. Ok. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Hasta que inicie la clase, ¿puedo hacer unas preguntas sobre la investigación? Claro, cuéntame. Eh, en el tema de las normas APA, eh, dice de que el espaciado es doble. O sea, Ujú. yo aplico todo eso, Sí, 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 tal cual. Sí, independiente sí, de la... sí. Ya. El espaciado es al doble. Ajá, a Ya. doble líneas. Ujú. Eh, en la investigación debe ir objetivos. En la investigación de ver objetivos dentro déjame ver si el esquema que ustedes tienen va con Eh, objetivos. No creo que iba con objetivos. Sí tenía. ya nomás. Déjeme ver. Sí, o sea, el esquema que sí estaba cargado en el learning, sí estaba... Sí, está con objetivos, entonces sí, sí hay que respetar ese esquema. Ujú. Y más que más. Creo que eso es Sí, lo perfecto. básico. Sí, sí, hay objetivos específicos, general, antecedentes. Sí, hay que respetar esta estructura que nos entrega el instituto. Ujú. Dale. Ok, Gracias. no te preocupes. Buenas noches, dije una pregunta. Cuéntame, Bernardo. Y Esta, ser- esta sería la última clase que recibimos con usted. No, el día de mañana también tenemos clases. Sí, disculpe, dicen, es que me estaba conectando desde la computadora. No te Bueno, preocupes. entonces, hasta mañana tenemos clases con usted. Correcto, salida de mañana, el viernes desde el examen. Ya, gracias, dije. Ok. Le hice una pregunta. Ujú, cuéntame. ¿El trabajo final hay que subirlo hasta el lunes? Dijo que había Sí, como sí, subirlo sí, hasta el sí. lunes, ¿verdad? Vamos a, porque vi que es demasiado corto y no tengo problema en pasar notas del día entre martes y miércoles, así que les dejaría para que puedan desarrollar tranquilamente hasta el día lunes. Les pongo hasta el día lunes a las Ya, 7 de la noche, ¿ya? ya. ¿Y el viernes que vamos a tener examen? ¿O hasta cuándo tenemos clases? Ando perdida igual ya. Hasta el día de mañana tenemos clases y el día viernes es el examen. Ah, ya. Ok, Mm, dicen gracias. ok. Ingeniero, Ujú, cuéntame. en la investigación, ¿una sola persona sube o todos subimos No, un solo trabajo por grupo nada más. Ujú. Ah, ya, dicen solo gracias. subimos una persona? Sí, una sola persona del grupo nada más. Ujú. Ya, y le informamos a usted quién subió. Exacto, no, porque ya el dato que sube el ejercicio, ¿cómo es? En la plataforma, yo ya lo veo y ahí debe estar pues el listado de las personas que conforman. Nada más pedirles a todos que estén al pendiente, que tengan grupo. Si no tienen grupo, pues saben que tienen que presentar solo, ¿no? Así que.
Ok, Estar atento con eso. ya ingeniero, gracias. Ok. Inge, con respecto al examen, ¿va a estar cargado a la plataforma? ¿Va a ser de opción múltiple Sí, de opción o cómo múltiple va a es. ser? No, no, de opción O- múltiple va a ser. Ujú. ¿Solo pura teoría? ¿La teoría que nos dio? Sí, porque no hay ejercicios en realidad, esto es mucho más conceptual y pues si tenemos que hacer algún tipo de análisis, pues tendrán que realizarlo, ¿ok? Gracias, Inge. Ok, un momentito, por favor. Muy bien, voy a tomar lista, por favor. Angélica Bravo, Ingeniero presente. gracias. Andrea Ceballos, Presente, Lisa, buenas noches. buenas noches. Jennifer Franco, Buenas noches, ingeniero presente. gracias. Jennifer Loachamín, Buenas noches, ingeniero presente. gracias. Jocelyn Morales, Buenas noches, Lisen, presente. gracias. Jonathan Revelo, Natalie Reyes, Buenas noches, dicen presente. gracias. Karina Salgado, Presente, dicen buenas noches. gracias. Jessica Topón, Presente, dicen buenas noches. gracias. Bernarda Torres, Presente, Inge. gracias. Lilibet Vega, Inge, buenas noches. Le quería comentar que si puedo tener la cámara apagada, es que ando un poquito mal de la garganta también. sí, no te preocupes. Muchas gracias. Ok. Valeria Larcón, Presente, buenas noches. gracias. Ivette Angulo, Buenas noches, presente. gracias. Camila Caizo, Buenas noches, ingeniero presente. gracias. Kerly Caleño, Buenas noches, presente. gracias. Jenny Carrasco, Buenas noches, ingeniero presente. gracias. Evelyn Chiquito, Buenas noches, profe presente. gracias. Carla Espín, Jessica Fuentes, Carla, Buenas noches, presente. gracias.
Scarlett Wambuguet. Buenas noches, Inge presente. Gracias. Joana Imbaquingo. Buenas noches, presente. Gracias. Jennifer Jaramillo. Gracias. Mayra Moposa. Buenas noches, Lisen presente. Gracias. Fátima Moreira. Fátima Moreira, ¿dónde está? Lizeth Morocho. Buenas noches, Inge. Gracias. Jenny Ortiz. Buenas noches, presente. Gracias. Carol Pailacho. Buenas noches, presente. Gracias. Gema Paredes. Presente, Inge, buenas noches. Gracias. Carla Zarzosa. Presente, Inge. Buenas noches, Carla Zarzosa. Gracias. Mariuxi Vargas. Buenas noches, presente. Gracias. María Celeste Villamar. Alison Villegas. Buenas noches, presente. Gracias. Paula Artieda. Buenas noches, Inge, presente. Gracias. Verónica Balseca. Presente, buenas noches. Gracias. Catherine Cobos. Gracias. Alejandra Coello. Presente, profe, buenas noches. Muchas gracias. Shirley Contreras. Nicole Jaramillo. Daniela Jiménez. Gracias. Miguel Lascano. Presente, ingeniero, buenas noches. Muchas gracias. Diana Leines. Buenas noches, Inge, presente. Gracias. Shirley Mejía. Buenas noches, Inge, presente. Gracias. Gopal y Montaluisa. Buenas noches, presente. Gracias. María de los Ángeles Muela. Presente, Inge, buenas noches. Gracias. Tania Quispe, estás por ahí, ¿no? Gracias. Micaela Román. Buenas noches, Licen, presente. Gracias. Alejandra Salazar. Presente, Inge, buenas noches. Gracias. Jocelyn Santos. Buenas noches, presente, Inge. Muchas gracias. Jocelyn Simbaña. Buenas noches, Inge, presente. Gracias. Mayra Tipanguano. Buenas noches, ingeniero, presente. Gracias. Jessica Vázquez. Buenas noches, presente. Gracias. Daniel Vera. Sí, buenas noches, presente. Ah, perfecto. Gracias, Daniel. Jocelyn Vinuesa. Jocelyn Vinuesa, ¿estás por ahí? Por ahí conectada, pero bueno. Muy bien, tengo 7 ausentes, ¿no? Perfecto, muy bien. El día de ayer, pues revisamos sobre su consulta, pues la estructura del PIF. Carla Spin, si te vi que ingresas. Sí, disculpe, ingeniero. Lo que pasa es que me conecté mal. Me Va. conecté. Gracias. Ah, ok, listo, te puse asistencia. Jocelyn Vinuesa, justo.
Entonces elimina eso. Ya, perfecto. Yo te puse asistencia. Entonces, nada más de 5 ausentes. Jonathan Revelo, sí. Jonathan, ¿estás por ahí? Inge, buenas noches. Disculpe, si salgo del trabajo. No te preocupes, ahí te pongo asistencia, ¿ya? Muchas gracias. Ok, a ver, ¿quién más nos hace falta por si acaso? Fátima Moreira está. María Celeste Villamar. Shirley Contreras. Nicole Jaramillo. Muy bien. Entonces ahí sí ya estamos completos. Listo, entonces comentábamos que habíamos visto pues sobre el desarrollo de lo que es el PIB, sus componentes, su importancia, la metodología que se utiliza, los cálculos y los resultados, pues íbamos a ir desarrollando pues básicamente ese criterio de análisis, ¿no? Mientras vamos definiendo aspectos conceptuales, pues también podemos ir revisando pues lo que tiene que ver con la parte de realidad nacional y el día de hoy pues vamos a trabajar en un esquema, una pequeña matriz donde podamos tener esta información y que nos permita pues darnos una idea de lo que es de lo que es la economía, pues o los resultados de la economía de los últimos años, ¿ok? Perfecto. Entonces, para regresar a temas conceptuales, pues un poco vamos a revisar la parte en la que nos habíamos quedado, ¿no? Dentro del aspecto macroeconómico, pues, un ambiente fundamental, pues estará enfocado pues en el análisis y el desarrollo de una gestión de política fiscal y monetaria, ¿no? Así que dentro de ese criterio, pues vamos a ir conceptualizando eh, ciertos aspectos que son fundamentales, ¿sí? Vamos a ir viendo, pues, lo que es una política fiscal, ¿sí? Analizar el sistema financiero, la política monetaria, la política económica, tanto expansiva como restrictiva, ¿no? Como concepto, pues el tema de la política fiscal, pues son aquellas decisiones del gobierno que afectan directamente las variables de impuestos y gastos de gobierno, enfocado principalmente, pues, en ese enfoque tributario, ¿no? Sí, de pago de tributos, pues, por pertenecer a un estado en donde desarrollo actividades económicas, pues sabemos que dentro de ese estado, pues voy a tener que pagar tributos, ¿no? Por diferentes aspectos, ya sean económicos, sociales, ¿sí? Que son de carácter obligatorio, ¿no? En cuanto pues a una política monetaria, son aquellas decisiones, así mismo que el gobierno toma pues para que afecten directamente las variables del ahorro, de la inversión y del dinero, ¿no? Dentro de de la política fiscal, pues existen consumidores, existen las empresas y vamos a ver los diferentes tipos de impuestos, ¿no? El sistema financiero y la política monetaria, pues hay que analizar qué tipo de instituciones contribuyen al sistema financiero, cuál es la relación entre el sistema financiero y las variables macroeconómicas, que son claves directamente relacionadas con el ahorro y la inversión, ¿no? El papel que juega el dinero y las tasas de interés dentro del sistema financiero, ¿sí? Y para eso, pues vamos a analizar estos conceptos, ¿no? ¿Qué es el sistema financiero? Pues el sistema financiero se entiende como un grupo de instituciones, ¿sí? De la economía que ayudan a coordinar los ahorros de una persona, ¿sí? Y la inversión de otra, ¿no? En términos generales, el sistema financiero transfiere los recursos escasos de la economía, de los ahorros a los prestatarios. Y para esto, pues se trabaja con una tasa de interés que es la que motiva al ahorro y que es lo que motiva a generar inversión, ¿no? Ese costo que tiene el dinero por desarrollar, pues, diferentes tipos de actividades
dentro de este sistema financiero, ¿no? Este sistema financiero pues está formado por varias instituciones financieras que ayudan a coordinar a los ahorradores y a los prestatarios, ¿sí? Y existen dos tipos de instituciones financieras. Por un lado tenemos los mercados financieros, que son las instituciones financieras a través de las cuales los ahorradores pueden facilitar fondos directamente a los prestatarios a través de bonos y de acciones, ¿no? Eso como mercado financiero. ¿Sí? Y por otro lado tenemos los intermediarios financieros. En este caso, pues son las instituciones financieras a través de los cuales los ahorradores pueden facilitar indirectamente fondos a los prestatarios, ¿sí? Y pues en este caso se manejan los bancos y los fondos de inversión, ¿no? Entonces tenemos dos participantes dentro del sistema financiero, lo que son los mercados financieros y los intermediarios financieros. Los mercados financieros, pues a través de ellos podemos trabajar directamente con papeles comerciales o papeles de negocio, ¿sí? Y en el caso de los sistemas financieros, pues hay que ir hacia una institución y esta institución lo que hace es acoge mis recursos y coloca los recursos, ¿sí? A modo de préstamos, ¿no? Ahorro e inversión. Dice que las instituciones financieras tienen la misión de coordinar el ahorro y la inversión de la economía. El ahorro, pues, visto con su sigla S dentro de la participación de del análisis macroeconómico y la inversión, pues, que es la sigla I, ¿no? Y son los determinantes importantes del crecimiento, ¿sí? De largo plazo del PIB y los niveles de vida, ¿no? El ahorro e inversión les llamamos pues fondos prestables, ¿sí? Los fondos que se pueden llegar a colocar dentro de los sistemas financieros, ¿sí? Y que sirve pues para dinamizar la economía dentro de un país. Por lo tanto, pues existe una oferta y demanda de fondos prestables, ¿no? Por un lado, pues tenemos la oferta que proviene de las personas que tienen alguna renta adicional que quieren ahorrar y prestar, ¿no? Y la demanda pues proviene de los hogares y de las empresas que desean pedir prestado para realizar inversiones a una tasa de interés, ¿no? Que es el precio de un préstamo y representa la cantidad que pagan los prestatarios para los préstamos y que reciben los prestamistas por su ahorro, ¿no? Entonces ahí tenemos dos tipos de tasas que hay que irlas conociendo y hay que irlas manejando, ¿no? La oferta está directamente relacionada con las tasas de interés. Dice, la demanda está inversamente relacionada con las tasas de interés. Entonces dice, a mayor tasa de interés, la oferta pues de fondos prestables es mayor la oferta de fondos prestables y a menor tasa de interés los fondos prestables pues disminuyen, ¿no? Dice, se está en equilibrio cuando la oferta de fondos prestables iguala a la demanda de fondos prestables. Entendemos que es un producto más, ¿sí? Y cuando analizamos en microeconomía, pues a los productos podíamos nosotros llegar a determinar equilibrios dentro del mercado, ¿no? ¿A través de qué? De las ofertas y de las demandas, donde la curva de la oferta y la demanda se corta, ¿no? Sí, y ahí encuentro pues básicamente un equilibrio de mercado, en este caso el equilibrio del sistema financiero, ¿no? Luego pues tenemos una política pública, ¿sí? Y esta política pública pues habla de cómo afectan las políticas económicas a las tasas de ahorro e inversión a través de los mercados de fondos prestables, ¿no? Dentro de esto pues se analiza que las variaciones en los impuestos, ¿sí? Pueden llegar a cambiar el ahorro y las variaciones en los impuestos que cambian las inversiones, ¿no? Dice que hay variaciones en los impuestos que cambian el ahorro. Por principio de la economía, los individuos responden a ciertos incentivos, ¿no? Los incentivos fiscales del ahorro elevan la oferta de fondos prestables, pero también disminuyen las tasas de interés de equilibrio. Y esto hace que los fondos prestables se aumenten, ¿no? Entonces, dentro de una gráfica, pues lo que hacemos es dar un movimiento en la oferta, ¿no? Recordemos que dentro de un análisis, la curva de la oferta, ¿sí? Del ahorro estará enfocada en una pendiente positiva, ¿no? ¿Por qué una pendiente positiva? Porque crece ¿sí? Crece de izquierda a derecha.
y una pendiente de la inversión que es pendiente negativa, ¿sí? Decrece de izquierda a derecha. Y ahí identificamos las pendientes, ¿no? Si es pendiente positiva o pendiente negativa. Licenciada, buenas noches. Bueno, Disculpe que la interrumpa. ¿Podría por favor repetir lo de las pendientes, si es tan amable, porfa? claro que sí. La pendiente, pues, es la modalidad que una curva de análisis dentro de un plano cartesiano, pues, toma al analizar un factor en particular, ¿no es cierto? Cuando analizamos la oferta y la demanda dentro de los mercados en microeconomía, veíamos que teníamos y podíamos graficar curvas de oferta, curvas de demanda. Y decíamos que la oferta, ¿sí? Tenía una pendiente negativa. ¿Por qué decíamos que tenía una pendiente positiva? ¿Sí? Como vimos en la gráfica anterior, ¿sí? Hablaba de la oferta, ¿no? ¿Por qué? Porque la curva se grafica de izquierda, ¿sí? De izquierda hacia la derecha de forma ascendente, ¿cierto? Esa es una pendiente positiva. Y lo que pasaba, eso pasaba con la oferta y con la demanda, en cambio, era lo contrario, ¿sí? Decrece, ¿sí? Decrece de izquierda a derecha, ¿sí? En la gráfica, ¿no es cierto? Entonces la oferta tendrá una pendiente positiva y la demanda tiene una pendiente negativa. Entonces, el símil dentro de los sistemas financieros, ¿sí? Son el ahorro hacia la oferta y las inversiones hacia la demanda. ¿Por qué? Porque identificamos que el ahorro se puede graficar con pendiente positiva y sus variaciones pues, irán bajo este criterio, ¿no? ¿Sí? Con una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque asciende de izquierda hacia la derecha, ¿no? Eso en cuanto al ahorro. Y vemos que la inversión pues tiene un símil con la demanda. ¿Por qué? Porque decrece de izquierda a derecha, ¿no? Perfecto. Entonces, eso en cuanto a las variaciones, porque los impuestos causan en el ahorro. ¿Qué pasa con las variaciones en los impuestos que cambian una inversión? De igual forma, tenemos componentes, dice una disminución de los impuestos para las empresas en forma de deducción fiscal por inversiones realizadas. Dice una deducción fiscal por inversiones eleva la demanda de los fondos prestables, ¿sí? Y aumentan las tasas de interés y aumentan los fondos prestables. Entonces, esto, pues, dentro de la gráfica hace que se mueva, en cambio, la curva de la inversión, ¿cierto? Entonces, esta se va a desplazar. ¿Sí? Va a tener un desplazamiento, ¿sí? De aumento, ¿no? Si hay una disminución, en cambio, habrá un desplazamiento hacia abajo. Pero la pendiente siempre va a ser negativa, ¿no? Como vemos, pues desciende de izquierda a derecha, ¿sí? Y desciende de izquierda a derecha, ¿no? Sí, esa es una pendiente negativa y como vemos la del ahorro, pues se mantiene con su pendiente positiva, ¿no? Perfecto, eso en cuanto a los efectos de la parte impositiva, ¿sí? Frente a la inversión y al ahorro, ¿no? Dentro del análisis de los sistemas de la política, de las políticas públicas, puede existir un déficit público, ¿sí? Dentro de los principios de la economía, dice que los individuos responden a diferentes incentivos, ¿sí? Si hay variaciones en los impuestos que cambia el ahorro, ¿sí? ¿Qué sucede con los fondos prestados cuando se incrementa los impuestos, ¿no? Dice que los incentivos fiscales al ahorro elevan la oferta de los fondos prestables y disminuyen las tasas de interés de equilibrio, ¿no? Aumentando pues los fondos prestables. De igual forma, pues hay un movimiento, un desplazamiento dentro de la curva del ahorro, ¿sí? En este caso, pues tengo un crecimiento, ¿sí? Un movimiento hacia la izquierda, ¿no? Pero se mantiene con su misma pendiente que es positiva, ¿no? ¿Sí? En cuanto al ahorro. La política monetaria también genera efectos dentro de las variables. Dice la oferta monetaria
es la suma del efectivo en manos del público y los saldos de los depósitos a la vista que son propiedad de los hogares y de las empresas no financieras dentro de la economía, ¿no? Y eso se le conoce como, ¿sí? La política monetaria, ¿sí? En este caso, el ahorro de la política monetaria, ¿no? El movimiento de ahorro. Y lo que pasa con la demanda del dinero, ¿sí? Es la cantidad de dinero que las familias y las empresas necesitan para comprar los bienes y servicios que requieren, ¿no? Entonces, dentro de un análisis, de una curva de ambiente monetario, pues podemos tener una gráfica, ¿sí? Con pendiente cero, ¿sí? De la pendiente cero, pendientes positivas. La gráfica puede ir bajo este criterio o máximo una pendiente cero, que es un ambiente móvil de la política monetaria hacia la oferta y la demanda, pues sabemos, tiene su pendiente negativa únicamente, ¿no? En cuanto pues a las gráficas que se puede hacer con la política monetaria. Vamos a ver, dentro de la macroeconomía, pues se estudia y se desarrolla pues un criterio de economías abiertas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas economías abiertas pues son susceptibles de movimientos y de lo que comprende pues el libre ejercicio de la oferta y de la demanda dentro de los diferentes mercados. No obstante esto, pues sabemos que el sistema monetario también, ¿sí? Puede generar dentro de esta economía abierta, de este libre mercado, pues puede generar una variación dentro de la economía. Y a eso se lo conoce como los tipos de cambio, ¿no? Sí, que los tipos de cambio es la relación a la que una persona puede intercambiar la moneda de un país, ¿sí? Por la de otro país. Por ejemplo, dice, si un dólar vale pues 11 pesos mexicanos, un peso equivale a 1/11 dólares. Eso es una política de tipo cambiaria, ¿no? Y existe dos tipos de movimientos en los tipos de cambio, ¿no? Existe una apreciación y una depreciación o devaluación, ¿sí? La apreciación dice si la tasa de cambio varía de tal manera que es posible comprar más moneda extranjera con una unidad de la moneda nacional. Eso es una apreciación de la moneda, ¿no? Y una depreciación o devalúo de la moneda dice si la tasa de cambio varía de tal manera que es posible comprar menos moneda extranjera con una unidad de la moneda nacional, ¿sí? Entonces, esto es lo que genera dentro del ambiente de la economía, ¿sí? Una devaluación de la moneda o una apreciación, ¿no? Indicadores macroeconómicos, ¿sí? Cuando tenemos moneda de uso emitida por el país, ¿no? Dentro del Ecuador, ¿sí? Se rige a política monetaria extranjera, tenemos y manejamos el dólar, y el dólar también tiene esta referencia, ¿no? Sí, el tema es que la referencia mundial para la gran mayoría de monedas, pues será el dólar y es por eso que nosotros también generamos este proceso de apreciación o de depreciación de la moneda, ¿sí? Pero en un impacto fuera de una política monetaria, porque nosotros manejamos simplemente una política de uso corriente del dinero, ¿no? Y no manejamos una política monetaria como tal, ¿ok? Pero pues el efecto de los tipos de cambio también, pues con monedas fuertes, pues se genera pues este proceso, ¿no? De apreciación y de depreciación dentro del dólar, ¿no? Eso a nivel mundial. Luego tenemos pues el análisis de una balanza comercial, ¿sí? Habíamos visto pues que dentro del Producto Interno Bruto pues hay factores como las importaciones y las exportaciones que tienen que ser analizadas y que permiten pues desarrollar el análisis de una balanza comercial, ¿no? Estas exportaciones netas también se les llama balanzas comerciales, ¿sí? Y dice pues que si las exportaciones, ¿sí?
esta balanza comercial es mayor a cero, quiere decir que en este caso, las exportaciones son mayores a las importaciones. Por lo tanto, hay un superávit comercial. Si la balanza comercial es menor a cero, eso quiere decir que las exportaciones son menores que las importaciones y eso me da un déficit comercial. Y cuando existe un equilibrio comercial, pues quiere decir que la balanza comercial es igual a cero, donde las exportaciones pues, han sido igual que las importaciones, ¿no? ¿Sí? ¿Qué factores son importantes de analizar dentro de la balanza comercial? Pues tenemos los gustos de los consumidores por los bienes interiores y los bienes extranjeros, ¿no? Entonces, básicamente eso genera un impacto dentro de la balanza comercial, ¿sí? Estos gustos y preferencias por bienes internos o bienes externos. Los precios de los bienes en el interno y en el externo, pues esa competitividad que puede generar un país a la hora de producir y tener mejores precios internos versus los precios externos o viceversa, ¿sí? Eso marca la diferencia entre lo que se importa y se exporta, ¿no? Los tipos de cambio, la moneda nacional respecto a la moneda extranjera, asimismo, pues el efecto el efecto de la apreciación y la depreciación de la moneda, pues será fundamental dentro de la balanza comercial, porque eso me va a permitir generar un mayor consumo, ¿sí? O un menor consumo, ¿no? Mariux, si tienes alguna pregunta, Sí, ingeniero, buenas noches. Disculpe, tengo una duda acerca de este cuéntame. tema monetario. Nosotros como país, nosotros manejamos lo que es el dólar y Ujú, obviamente nosotros realizamos lo que es importaciones. Mi ujú. pregunta es, al momento que yo hago una importación, ¿hay algún sistema que a mí me permite, a mí como ecuatoriano, pagar en dólares un producto que estoy comprando, qué sé yo, de un país X donde no se maneja el dólar, sino más bien se maneja el peso o el sol? Quería saber si hay algún sistema en el cual transforma la moneda o cómo funciona esa cuestión. No, ahí tenemos el efecto cambiario, justamente lo que estábamos conversando, los tipos de cambio, ¿sí? Nosotros hacemos referencia, pues tenemos una moneda fuerte versus una moneda, las monedas que tú comentaste que no son tan fuertes, normalmente pues habrá un tipo cambiario, ¿cierto? Entonces en este caso pues será, para el dólar será positivo, pues ¿por qué? Porque normalmente son monedas que se deprecian continuamente frente a la compra. Para realizar estas compras, pues normalmente a nivel internacional, en su gran mayoría, ¿sí? Se realizan a nivel de transacciones en dólares. Por lo tanto, pues nosotros ejecutamos estas transacciones bajo este criterio. Si hay existe una disposición a nivel de gobierno, que normalmente pues son en los grandes países que manejan monedas fuertes. Por ejemplo, tú quieres pagar, quieres hacer una transacción con la China y tienes que cambiar a la moneda, a la moneda del país, pues tienes que hacer una compra, ¿no? Sí, tienes que hacer una compra de divisas, que es justamente, y pues en ese momento lo que haces a compra de divisas lo haces bajo la función del tipo de cambio en ese momento, ¿no? Entonces, compras un recurso de dinero y puedes efectuar una transacción en esos países. Si no, caso contrario, países como Perú, como Colombia, que tú los mencionabas, básicamente ellos aceptan el dólar como moneda de intercambio, ¿sí? Entonces, tú haces una compra directa en dólares y el momento que ellos requieren, pues pueden tener sus recursos en dólares o hacer una compra de su moneda dentro del país, ¿no? Así que no hay ningún problema y es por eso que tenemos una moneda que es de uso mundial, por lo tanto, pues no hay ningún inconveniente en realizar esa transacción. Recuerda que el tema del pago ya lo haces directamente hacia las cuentas del beneficiario, ¿no? Y él te solicita que hagas un pago directo a su cuenta. Si la cuenta recibe soles y tú envías en dólares, pues el que hace la conversión es el banco para entregarle los recursos en soles a un tipo de cambio. ¿Sí? Ok, gracias, ingeniero. Perfecto. Valeria, tenías otra pregunta.
¿No? Perfecto. Entonces continuamos, ¿no? Los tipos de cambio Profe, que... Sí, cuéntame, Valeria. quería preguntarle, no sé si es mucha molestia, pero ¿usted cree que podría explicarme nuevamente lo de las imágenes, perdón, lo de los gráficos que usted estaba explicando? No le comprendí muy bien. ¿Cuál de todos los gráficos? Justamente eso es. Esto de aquí, pues básicamente lo que hacíamos es una gráfica, un plano cartesiano, donde dentro del análisis macroeconómico, ¿sí? Se hace una revisión de los movimientos de las diferentes variables dentro de la economía. Por un lado tenemos ofertas y demandas del dinero, ¿sí? Por otro lado habíamos visto también el impacto que puede generar el ahorro y las inversiones, y cada uno de ellos me da diferentes variables, ¿no? Dentro de esas variables sabemos que utilizamos recursos, ¿sí? Recursos de dinero versus cantidad o unidades, y lo que hace estos movimientos es generar gráficas o puntos cardinales dentro de esto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos movimientos de dinero, en este caso, pues si hablamos de dólares, hablamos qué sé yo, de cien dólares, sí, y así podemos tener una escala de 100 dólares, y en unidades puede ser uno, dos, tres, ¿sí? Unidades podemos nosotros generar coordenadas, ¿no? Dentro de esas coordenadas, pues se hace una gráfica, ¿sí? Una gráfica que me permite identificar en qué posición se encuentra en un espacio de tiempo los recursos que estamos analizando. Si en este caso estamos analizando la demanda la demanda monetaria, dice que a mayor precio de la moneda, ¿sí? A mayor precio de la moneda habrá menos demandantes, por lo tanto, pues lo que hace es que yo genere una pendiente negativa. ¿Qué era una pendiente negativa? Que cuando graficábamos estas coordenadas y nosotros nos encontrábamos con una recta a veces, eh, eh, como lo que podemos ver en este momento, pues lo que hacemos entendemos que es una pendiente negativa. ¿Por qué es una pendiente negativa? ¿Por qué? Porque su inclinación va desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? En forma descendente, ¿sí? Cuando más alto es el precio de la moneda, ¿sí? Se utiliza menos unidades. Cuando más bajo es el precio de la moneda, se utiliza más unidades. ¿Sí? Más unidades monetarias. Por eso que esta gráfica sirve justamente para determinar, ¿sí? Una recta de la demanda de la moneda. Y la demanda de la oferta, pues normalmente tiene una pendiente positiva, inclusive puede tener una pendiente cero, que es pues justamente una inclinación de forma horizontal. ¿Sí? Y también su curvatura puede llevar a generar pendientes positivas, ¿no? Entonces, la oferta del dinero, ¿sí? Habla que mientras más crece el precio del dinero, habrá más oferentes, ¿sí? Más unidades deberán ser puestas en el mercado, o querrán poner más recursos en el mercado. Y cuando el precio baja, ¿sí? Como en este caso en particular, dice que mientras el precio más baja, menos personas querrán poner sus unidades monetarias en el mercado. Entonces, esto me genera una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque se incrementa de izquierda a derecha. Lo mismo pasa con la oferta de cualquier producto. ¿Sí? Y el dinero es un producto más puesto dentro de los mercados. Entonces, estas son gráficas que se realizan en los diferentes mercados para analizar, ¿sí? Sus puntos de equilibrio, ¿sí? Su impacto que tiene dentro del consumo y de las ofertas que puede generar, y poder analizar pues un mercado a través de un plano cartesiano, identificando pues principalmente estos puntos cardinales, ¿no? Donde cortan, ¿sí? Donde dos puntos se unen bajo diferentes variables, precio y cantidad, ¿sí? Precio en el eje de las Y, que este es un eje de las Y, y
cantidades en el eje de las X, que se lo conoce dentro de planos cartesianos, ¿ok? No sé si por ahí estás un poco más clara. ¿Sí? Entonces, es un poco de análisis de dos factores, ¿no? De dos factores. Por un lado, pues, el factor precio y en el otro factor, pues, son las unidades, en este caso, de fuente. Acá tenemos la tasa de interés, ¿sí? Mientras más alta es la tasa de interés, ¿sí? Los fondos prestables pueden ser menores o mayores, dependiendo de lo que vamos a hacer. Si vamos a ahorrar, mientras más alta es la tasa de interés, habrá más personas que quieren poner su dinero quieran poner su dinero en el banco, ¿no? Sí, para préstamos. Y en el caso de la inversión es lo contrario, dice que cuando más alta es la tasa cuando más alta es la tasa de interés, menos querrán invertir, ¿no es cierto? Sí, menos querrán invertir. Y cuando la tasa de interés baja, sí, la gente quiere invertir más o pedir prestado más, ¿cierto? Eso básicamente son estas gráficas, ¿sí? Que se genera o que se grafica a partir de dos variables, ¿no? La variable precio y la variable cantidad, ¿sí? Precio y cantidad. Y con eso puedes generar diferentes coordenadas, ¿sí? Y con eso graficas eh, gráficas pues tu oferta y demanda de los diferentes productos. Visto en este caso de producto llamado dinero. ¿Ok? Gracias. Ok. Estamos viendo los factores que explican la balanza comercial. Habíamos visto ya los gustos y preferencias de las personas por el consumo interno, el consumo externo, los precios de los bienes en el interior y en el extranjero, los tipos de cambio, el ingreso de los consumidores, ¿sí? A nivel interno y externo también, los costos de transporte de esos productos también es una variable o un factor que implica pues una balanza comercial y obviamente las políticas de gobierno respecto al comercio internacional, ¿sí? Con todas las políticas alrededor de el control el control del tránsito de las mercaderías y también pues en función de dar una regulación a través de los aranceles y pararanceles que se pueden generar dentro de un estado, ¿sí? ¿Qué son los factores, sí, que están alrededor de la balanza comercial? Luego tenemos una inversión exterior neta, dice, se refiere pues a las compras de acciones y bonos en el extranjero. La inversión del exterior neta pues es la compra de activos extranjeros por parte de los residentes nacionales menos la compra de activos interiores por parte de los extranjeros, ¿no? Asimismo pues existe una balanza, ¿sí? Que se la conoce como balanza de capitales. En este caso, la balanza de capitales tiene factores que explican esta balanza, ¿no? Asimismo, los tipos de interés real que se pagan por los activos exteriores, también los tipos de intereses reales que se pagan por los activos en el interior, los riesgos económicos y políticos en los que se cree que se incurre teniendo activos en el extranjero, ¿no? Y las medidas de los gobiernos que afectan la propiedad extranjera y los activos internos, ¿no? Sí, que son factores que explican la balanza comercial. En este caso, pues tenemos tasas de interés, ¿sí? Tasas de interés, los riesgos, ¿sí? Y las medidas que toma el gobierno para la balanza de capitales, ¿no? De igual forma, pues existen gráficas para esta balanza, donde tenemos factores como el interés, ¿sí? Y también, pues, tenemos se me fue el nombre, la inversión externa neta, ¿no? Versus la inversión externa neta. Entonces, con eso, pues, analizamos tanto la oferta, el ahorro, ¿sí? Y la demanda también de estas variables.
Vamos a ver, ¿cuándo existe una inestabilidad política? Pues cuando hay una salida de los capitales, ¿no? Sí. Dentro de los análisis, pues los diferentes factores, hay casos en particular, como en el año 94-95, que dice que México, pues en esos momentos fue un país inestable, con lo que los inversionistas extranjeros retiraron su dinero invertido en la economía mexicana, ¿no? La huida de capitales de México elevó los tipos de interés y redujo el valor del peso mexicano. Una salida de recursos, ¿sí? Hace y afecta directamente hacia el sistema financiero, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos moviendo nuestra balanza de capitales, ¿no? Y también afecta, pues, los diferentes ámbitos del sistema financiero. Tasas de interés, el tipo de cambio, ¿sí? Por la salida de las divisas. Es por eso que los gobiernos toman decisiones, ¿sí? Y toman políticas para poder generar una mitigación de ese impacto que puede dar una salida de los capitales. Dentro del Ecuador hay medidas tomadas para que eso, ¿sí? El ISD, que es el impuesto sobre la salida de divisas, pues es un componente de política pública en el Ecuador que permite, pues, regularizar o detener ese flujo de capitales que, pues, es inevitable dentro de los países, ¿no? Entonces, por sacar ese dinero te cobra una tarifa, ¿sí? Que va hasta el 5% por retirar fondos del país, ¿no? Entonces, de tal manera que no existe una huida de capitales. ¿Por qué? Porque genera un efecto adverso, como dice ahí en el caso de México, pues hubo un efecto en los tipos en los tipos de interés, se devalúa la moneda, ¿sí? Y pues estos problemas pues hace que los activos de mexicanos pues se vean devaluados frente a los activos de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Y esto hace que aumente pues esto genera un aumento de la inversión neta, ¿sí? Y el efecto en estos dos mercados de una economía abierta hace que pues genere una mayor oferta y una mayor demanda, ¿sí? A nivel nacional, y las tasas de cambio pues sufren una caída dentro de este efecto, ¿no? No sé si alguien tenía por ahí alguna pregunta. ¿Y qué significa INEN? Era la inversión extranjera, la inversión exterior neta, ¿no? O extranjera neta. ¿Sí? Ya, gracias. Ok. Perfecto. Entonces, luego de esto, pues, dentro de la macroeconomía, pues se manejan diferentes objetivos e instrumentos de política macroeconómica que nos ayuda, pues, a dinamizar la economía y a calcular ciertos factores macroeconómicos que queremos ir desarrollando, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues, tenemos los diferentes tipos de instrumentos de política económica, ¿sí? Por ejemplo, dice, a quienes afecta el éxito económico, pues al destino político, a lo social o a lo militar, afecta también al nivel de vida. Dentro de los objetivos, pues dice, hay una producción del PIB, las fluctuaciones crecientes de largo plazo, el empleo, ¿sí? Conocer pues el porcentaje de la población económicamente activa, quién está empleada y quién está desempleada, los precios y la estabilidad, el cálculo del IPC, ¿sí? Bajo un patrón de valor o de norma, el comercio internacional, ¿sí? La determinación de la balanza comercial, el tipo de cambio, ¿sí? Y todo esto, pues, para dar una política y un tratamiento para aquello, pues el gobierno debe intervenir, ¿no? Y a eso se le conoce, pues, como el desarrollo de una política y de la política a nivel económico, fiscal, ¿sí? Y monetario, ¿no? Dice los instrumentos de la política económica, ¿sí? Por definición, es la variable económica que se encuentra bajo el control del gobierno y que puede influir en uno o más objetivos macroeconómicos, ¿no? Sí, por lo tanto, pues es un instrumento para el gobierno tener el ambiente de política económica, ¿sí? Asimismo, pues la política fiscal es la utilización de los impuestos y del gasto público. El impuesto, pues, reduce renta, afecta al precio, ¿sí? Y los beneficios de las sociedades, ¿no?
en el gasto público, afecta el gasto global y pues genera un impacto directo en el Producto Interno Bruto, ¿no? La política monetaria dice que es la gestión del dinero, del crédito y sistemas financieros. La oferta monetaria pues genera tipos de interés, precios de acciones, viviendas y tipos de cambio, ¿sí? Y las variables a analizar, pues en este caso, pues el interés real, ¿sí? El ingreso, ¿sí? Que son las variables que me permiten pues determinar la oferta monetaria, ¿no? El interés, el ingreso, la inversión. Una política económica internacional. Ahí tenemos la parte de políticas comerciales, las que equilibran las importaciones y las exportaciones, o sea, la balanza comercial. ¿Qué tenemos dentro de esas políticas? La determinación de aranceles, de los contingentes, de las restricciones de fomento, ¿sí? También tenemos dentro de esto, tenemos el mercado de las divisas, la estabilización de la tasa de cambio, ¿sí? Si existe una tasa de cambio, una tasa de cambio pues fija o tasa de cambio fluctuante, que generalmente pues es fluctuante porque esto ingresa a un mercado monetario y donde existe variaciones continuas y constantes, ¿no? La coordinación internacional, pues en sectores energéticos, el ambiente de contaminación y el desarrollo, pues también forma parte de la política económica internacional. Y la política de rentas, pues de estabilización, dice que las medidas fiscales o monetarias que generan un alto costo, reducción del crecimiento por contención de precios, el control de los precios y salarios y las directrices voluntarias para la persuasión, ¿no? Sí, que son políticas que se manejan a través de una economía y que son instrumentos para el gobierno para tomar diferentes acciones en estos espacios, en lo comercial, en lo monetario, ¿sí? Y en la parte de inversión y la parte de política económica, ¿no? Vamos a ver qué identidades macroeconómicas básicas tenemos. Pues, por un lado, pues dice la entidades macroeconómicas básicas, pues ahí está la producción, ¿sí? Con sus diferentes componentes, vamos a irlos viendo cada uno de ellos, el consumo, la inversión, ¿sí? Y el gasto público, ¿no? Dentro de la producción, dice, las producciones de bienes y servicios que se maneja dentro del PIB dependen de la cantidad de factores de la producción, la capacidad de transformar los factores de productos, ¿sí? Como la tecnología de productos de producción determinada y el volumen de ingresos que se obtiene de las variables K y L, ¿no? Dice pues el rendimiento constante de las escalas, ¿sí? Que se maneja, que es dice que en este caso, pues en el concepto de producción, componentes de producción, pues suponemos que K y T son constantes y las fluctuaciones por el cambio, ¿sí? El clima, las huelgas y el desorden, eso son variables que afectan a la determinación de la producción, ¿no? Y dice que en el largo plazo, pues hay variaciones que reflejan un incremento en el trabajo y en el capital, ¿no? Pues son algunas de las fórmulas para distribución de renta dentro de estas diferentes fórmulas, ¿no? Aquí, pues, del precio de factores, decisión de cantidad ¿cómo de cantidad para la producción, ¿sí? Para el capital. Y que son fórmulas que se manejan dentro de la demanda de trabajo, ¿no? Oferta de trabajo, equilibrio del mercado laboral, que son indicadores que vamos a revisarlos del día de hoy, ¿sí? Más allá de los ejercicios. Asimismo, pues dentro del consumo, pues tenemos el análisis de las conductas del consumidor, que me permite pues ya irme hacia un análisis microeconómico, pero dentro de la macroeconomía también pues analizar el consumo, cómo se maneja la economía doméstica a través de los ingresos. El Estado grava los diferentes agentes, ¿sí? El ingreso menos menos sus gastos y genera una renta disponible, ¿no?
alternativas de consumo y ahorro, que son pues básicamente variables de consumo. En cuanto también a la inversión, ¿sí? La inversión puede ser en el caso de los estados, pues pueden ser en viviendas o bienes de capital. ¿Sí? En este caso, pues la inversión para que un proyecto sea rentable, su rendimiento debe ser superior a su costo como una política económica, ¿no? Donde se maneja pues el costo-beneficio. La tasa de interés mide los costos de los fondos necesarios para financiar inversiones y dice si la tasa de interés es alta, ¿sí? Esto disminuye el número de proyectos de inversión y la demanda de bienes de inversión. Asimismo, pues el Estado pues genera gastos y estos gastos son igual a las compras, las transferencias, la asistencia social y las pensiones. Y el ingreso pues para el Estado pues son toda la parte impositiva que puede generar y las transferencias no utilizan pues la producción de bienes y servicios, pero sí su demanda puesto que aumenta la renta disponible, ¿no? Sí, en el caso pues de las transferencias, de T es igual a los impuestos menos las transferencias, ¿sí? Entonces dice cuando el gasto es igual a T, el presupuesto es equilibrado. ¿Sí? Cuando el gasto pues es mayor que los impuestos de las transferencias, pues hay un déficit presupuestario y cuando el gasto es mayor, es menor, perdón, hay un superávit presupuestario, ¿no? Más de oferta alcanza el equilibrio de la oferta y la demanda de los bienes y servicios, que esto básicamente ya son variables que no lo vamos a ver nosotros acá. Ya, perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver, hemos revisado pues sobre todo la parte del efecto, del efecto dentro de las diferentes políticas. Hemos visto política monetaria, hemos visto política económica, política fiscal, ¿sí? Y política fiscal tributaria, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, pues de ahí hemos sacado diferentes variables, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos sacado diferentes indicadores dentro de estos conceptos que acabamos de ver. Por un lado, vimos pues el PIB estaba ya marcado, hemos visto el índice de precio del consumidor, hemos visto la tasa de inflación y el día de hoy pues se han agregado las tasas de cambio, ¿sí? O el tipo de cambio. Hemos visto también las tasas de interés. ¿Sí? Los dos tipos de tasas de interés. Una que es que me pagan cuando deposito los recursos, ¿sí? Al ahorro y otra cuando generan fondos prestables, ¿no? Que es una tasa que se paga por obtener recursos. Y a esto se lo conoce pues como las tasas de interés. Hablamos también del empleo. ¿Sí? Del empleo de la población económicamente activa, ¿sí? Y su porcentaje. Entonces podemos llegar a determinar cuántas personas están empleadas y cuántas personas están desempleadas, ¿no? Hablamos de la generación del endeudamiento también, ¿sí? Que es un componente que lo vamos a tener que revisar, que es justamente para el desarrollo como política de endeudamiento, ¿sí? Que existe dentro como un instrumento adicional para hacerse de recursos o de divisas dentro de un país y poder dinamizar esa economía. Por lo tanto, pues hemos ido sacando algunos indicadores macroeconómicos, ¿sí? Dentro de estas conceptualizaciones que nos va a permitir, pues, desarrollar una matriz, ¿sí? Una matriz para determinar, pues, la posición del país frente a sus aspectos económicos, ¿no? Por lo tanto, pues, vamos a desarrollar estos índices, ¿no? Vamos a ver, entonces, yo he trabajado estos índices macroeconómicos hasta el año 2023, que ha sido mi último año
en que he realizado un análisis macroeconómico. El día de hoy, pues vamos a actualizar esta tabla, ¿sí? Vamos a actualizar esta tabla de que la hemos traído por acá y vamos a ver qué tipos de indicadores macroeconómicos lo tenemos, ¿ok? Entonces vamos a ver, dice que para el año, para los diferentes años lo que buscamos es determinar, ¿sí? Las tasas de interés, perdón, los indicadores macroeconómicos, ¿sí? Y esto me permite pues ir generando y teniendo análisis un análisis del país a través de este criterio. Entonces, para esto tenemos diferentes tipos de indicadores. Tenemos el PIB en dólares, tenemos del PIB per cápita, ¿sí? Tenemos de la variación, el porcentual del PIB, el porcentaje de desempleo, el índice de precios al consumidor, el porcentaje de inflación, el porcentaje de endeudamiento versus el PIB, la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva, la brecha que se genera entre las tasas, el porcentaje de crecimiento país y el riesgo país, ¿cierto? Entonces, el día de ayer yo les había pedido, ¿sí?, que traigan esta información, ¿sí?, que la traigan acá al foro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a alimentar esta información el día de hoy. Y vamos a corroborar que este ejercicio que se haya realizado, que se realizó en el año 2023, sea el que haya sido de cierre para el 2023. ¿Por qué? Porque me imagino que el 21-22 tiene que ser de cierre, pero el 2023 será de perspectivas. ¿Por qué? Porque lo mismo vamos a hacer el día de hoy, ¿cierto? Vamos a analizar los siguientes años, que nos faltaría año 2024 y año 2025, ¿cierto? A través de esto, pues tenemos las variables a determinar. Sabemos que el 21 está cerrado, sabemos que el 22 está cerrado, sabemos que el 23 está cerrado. El 2024 tendremos información combinada, unas que serán ya de cierre y unas que serán de estimaciones. Y el 2025 pues es netamente de estimación, ¿ok? Así que el día de hoy vamos a trabajar en esta tabla con la información que ustedes ya la tienen, ¿ok? Entonces déjenme ver, les voy a cargar a la plataforma, ¿sí? En la unidad número 3. Estamos en la unidad número 3, ¿no es cierto? Balance comercial, no me acuerdo si les puse, ya, no está. Entonces en este momento les voy a cargar. Además tengo que guardarle a esta de aquí. Sí, la vamos a llamar. Vamos a llamar. ah, no será del 2023, sino será del 2025, ¿no? Perfecto. Vamos a ver. Eh, Entonces, en la plataforma, en la unidad número 3 les voy a cargar esta plantilla, ¿sí? Para que la vayan actualizando y vamos a revisar para ver cómo les fue con esa carga, ¿ok? Entonces, les pongo el archivo. Esto es tabla de índices 2025. Base sincrónica. La 4 de julio. Ya. Entonces el archivo es. Perfecto.
Listo, entonces ahí tienen, ustedes pueden ingresarse a la plataforma y descargarse esta plantilla, ¿ok? Para que todos los tengan. Y vamos a hacer este trabajito en este momento, ¿no? Alimentar esta tabla de índices macroeconómicos del año 2025, ¿sí? ¿Cómo va a estar compuesto? Pues como les comentaba, va a estar compuesto de dos factores, ¿no? Estos son realidad, 100% realidad, porque son años cerrados, ¿sí? Y este va a tener un componente real y estimación, ¿no? Estimación. Y este va a ser 100% de estimación. Entonces, el trabajo en este momento, ¿cuál es? Básicamente que ustedes van a alimentar esta información. Primero, corroborar esta parte de aquí, 2023, si estos datos son reales, 2023, 2024 hay que llenar y 2025 hay que llenar. ¿Ok? Entonces, para eso, pues van a trabajar en equipos en este instante. Les voy a crear unos grupos y vamos a tener para esto, vamos a tener 10 minutitos para llenar con la información que ya trajeron y realizan pues un repaso, ¿no? Voy a hacer, pues son varios compañeros, así que va a ser 4 grupos, ¿ok? Y les voy a hacer 4 grupos y van a ingresarse a esos grupos. Y en esos grupos ustedes desarrollan, ¿sí? Este ejercicio, ¿no? Los van a desarrollar y van a llenar esta información. Y una vez que lo tengan, pues cerramos los grupos y de inmediato venimos acá para presentarlos y ver cómo nos ha ido, ¿ok? Que es el primer dato, tener información macroeconómica para un análisis, previo a un análisis, ¿ok? Así que en este momento voy a crear los grupos, ¿ok? Les pido por ¿Y favor que en los... qué unidad para Está en, descargar el archivo? está en la unidad número 3, al final la unidad número 3. Gracias. Ok, listo, entonces están listos. Ahí pueden unirse, por favor, vayan uniéndose y con eso van interactuando con sus consultas que han realizado. En unos minutos les regreso a la plataforma. Acepten, por favor, el acceso. Vayan aceptando los grupos dentro del Zoom. ¿Ya no lo lograste? No, Inge, no lo logro todavía, no sé qué pasa con mi No te sale para No, probar? no me sale. Vamos a ver si te cambio. Te muevo a otra aula. A ver si vamos a ver ahí. Ahí mírale si te sale. Ahí sí, ya, Dale, gracias. acéptale, ¿ya? Por favor, al resto que está acá, por favor, acepten a su grupo y a realizar el trabajo, ¿ok?
Listo, buenas noches. Vamos a ver cómo les fue. ¿Todo bien? Más o menos. Perfecto. Vamos a ver quiénes lograron llegar. Fátima Moreira está. María Celeste Villamar. Yo no llené esa tabla. Profe, una consulta. El Cuéntame. compañero Jonathan Revelo dice que está en sala y usted no lo acepta. Ahorita le acepté. Profe, Shirley a mí me pasó Contreras. de que ay, perdón, disculpe. Es que yo Cuéntame. entré al grupo y se me salió, no sé si fue mi celular, pero no pude entrar a ningún grupo. Buenísimo, A no hay mí me problema. pasó igual. Por eso después quise ingresar de nuevo, pero ya no pude y le avisé a la de mi grupo, a mi compañero. Ya, chévere, no hay problema. En todo caso, pues tienen que igualarse. Vamos a ver cómo nos va en este cuadro, ¿ya? Ahí se van igualando. ¿Qué más? Shirley Contreras está. Nicole Jaramillo llegó. Entonces tengo nada más 4 ausentes. Eh, Listen, buenas noches, soy la bueno, Chamin Jennifer, sino que mi celular se apagó y me tocó conectarme de la computadora de mi esposo. ya, no te preocupes, señor. Estoy aquí por si acaso. Ya. ¿Dónde estás tú, Luachmin? Sí, sí, te puse. Iba a preguntarte por Luis, pero bueno, en todo caso ya. Estabas con asistencia, ¿no? Listo, entonces, a ver, vamos a ver. ¿Tiene alguien que nos pueda publicar el cuadro? ¿Cómo les fue? A ver qué les hace falta. Solo Nosotros llegamos, terminamos, Listen, pero la verdad no sabemos si estemos bien. Dale, pues, presentemos y vamos a ver, vamos a ir corroborando con los compañeros que tengan, ¿ya? Perfecto, muy bien. Entonces ahí tenemos ya indicadores macroeconómicos, ¿sí? Para el año 2024-25, ¿sí? Recordemos que el 24 pues tendrá pues una parte de estimación y el 2025 totalmente estimado, ¿no? Tenemos indicadores de 125 millones 125 mil millones de dólares para el año 2024 el PIB, ¿no? Por lo tanto, pues dividimos para el número de habitantes y me da el per cápita, ¿no? Eh, Variación del PIB 2%, 1,90 para el año 2025. Desempleo 410,380. El IPC 113,71, 112,93. Variación de inflación 2,80 y 0,69. ¿A qué fecha estamos realizando esos cálculos? La anualizada del año 2000, del 2024, 31 de diciembre de 2024, la inflación. Sí, Algunos valores, ingeniero, tomamos que están básicamente hasta el 3 de junio del 2025 y Ya, nos basamos en la información que nos da básicamente el Banco Central del Ecuador porque teníamos otras opciones como el FMI, entre otras, pero nos basamos perfecto. básicamente en el Banco Central y máximo hasta este mes. Ya, y del año 2024, los rubros, ¿de dónde los sacaron? Igual, en mi caso, igual aporté con la información solo del Banco Central que estaba hasta el 31 de diciembre, Ah, algo así. perfecto. Sí, la inflación tiene que ser hasta esa fecha, ¿no? 31 de diciembre, pero la anualizada. Habría que corroborar. Perfecto, 280, 6. Ingeniero, sí, ahí donde dice la inflación de 2,80 es 2,8. Ahí nos confundimos con un cero, porque sale la información del FMI y es del cierre del 2024. 2,08. Crecimiento país. Y hay una contracción de la economía del crecimiento país del menos 2 puntos por ciento, es lo que nos dicen en el 2024.
Sí, ese valor nos salía negativo. E Ya, incluso revisamos más de 2 personas y nos salió negativo. ya, perfecto, muy bien. Scarlett, ¿tienes alguna pregunta? Sí, o sea, más que todo era porque si no me equivoco se dijo que como teníamos que corroborar desde el año 2023, por ejemplo, en el per cápita y en el porcentaje de desempleo, esos valores había que modificarlos, ¿verdad? Porque Sí, 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 sí. no, Sí, sí, porque hasta donde yo... eso quiero irlo revisando, a ver si hay variaciones, porque el Ujú, 2023 era una proyección, al igual que el 2025 en este momento, sí, el correcto. 2023 Ajá, debió haber tenido esa misma connotación. Ujú. sí, exacto. Ya eso Hay no me que será, ir. gracias. Chévere. Alejandro, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? En el porcentaje de desempleo es 3.4, ¿En qué año? 2024, Perfecto, eso hay que corroborarlo. Perfecto, porque el 4.1 fue en el primer trimestre perfecto, muy y bien, en el último trimestre fue 3.4. excelente. Ya, y para el 2025, ahí está bien, 3.8, que es el primer trimestre. Perfecto, y hay una variación del desempleo hacia la baja, ¿no? Muy bueno. Perfecto. Entonces, primer dato. Esta información hay que irla revisando. Jenny, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ingeniero. Una consulta. Usted al principio lo que proyectó la compañera en la pantalla, usted mencionó sobre el PIB dólares y de ahí mencionó sobre el PIB per cápita que lo sacaba multiplicando algo así. Le avancé a Ah, el escuchar PIB que per cápita es el PIB por cada habitante, ¿no? Por cada persona. Entonces, si conocemos el número de habitantes, tomamos los 125.000 millones de dólares y dividimos para el número de habitantes y eso me debe dar esos 6.939,30. ¿Sí? Entonces, es por eso que nos dan ese per cápita, que es por cada uno. Cada uno de nosotros tenemos un PIB o generamos un PIB de 6.939 es lo que dice, ¿no? ya. ¿Por cuánto le multiplicamos? Disculpe. No le divides, hay que dividirle para el Hay número de que habitantes, ¿no? Para el número de habitantes que estén en el año 2024. Es por eso que ya te dan el PIB per cápita, porque ya debe haber un dato del, del PIB. Lo primero, ok. ajá, lo que les comentaba, lo primero, pues obviamente es la fuente de dónde viene. Obviamente una fuente a nivel de Banco Central, pues tiene una normativa, tiene una metodología y tiene que ser certificado para publicar esta información. Por lo tanto, es una fuente fidedigna y valedera, ¿no? eh, para estimaciones en el año 2025, pues ya podemos analizar también entidades o organismos no gubernamentales que se dedican básicamente a expresar sus percepciones sobre este aspecto. Pues ahí puede ingresar el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Que son fuentes asimismo pues de alta credibilidad para la determinación de proyecciones macroeconómicas, ¿no? Entonces, 2024 tiene que ser referencia Banco Central, 2025 puede ser Banco Central con las cifras que tenga y pues las expectativas del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, por favor, les pido corroborar que los datos sean los correctos, hacer un poquito más de revisión en el tema del crecimiento país. Si la contracción es de menos 2%, pues quedaría eso de ahí. Y si no, caso contrario, pues habría que ver cuál es lo que se analiza en este caso. Tener una deuda del 51%. Vamos a ver el día de mañana. Ahora vamos, ya tenemos los indicadores. Asimismo, hacemos una revisión para el día de mañana, por favor, revisar la fuente, que sea correcta, que sean los datos exactos, ¿sí? Todos, Finge todos una estemos de acuerdo. consulta. Cuéntame, Lo Diana. que pasa es que eso no lo entiendo porque dicen que, o sea, hay cálculos que salen trimestralmente, entonces si nos pide cálculos que son anuales, entonces no vamos a tener unos porcentajes coherentes, ¿no? O sea, no es lo que no Correcto, por entiendo. eso son las anualizados, ¿no? Sí, recuerda que por ejemplo, el Banco Central del Ecuador está obligado a realizar análisis trimestral, entonces ellos te van a presentar información de todos los trimestres, pero la información para el cierre, por ejemplo, o una información al último trimestre, que será información al mes de diciembre. Normalmente, pues para cierre, por ejemplo, el PIB es anualizado, por lo tanto tendrá que ser al 31 de diciembre. El PIB per cápita igual, la variación del PIB será con este PIB que desarrolla. El porcentaje de desempleo, el desempleo al 31 de diciembre. El índice de precio del consumidor igual al 31 de diciembre.
La inflación, el porcentaje de inflación, ¿sí? Tendrá que ser anualizada al 31 de diciembre del 2024. El porcentaje de endeudamiento también tiene que ser un porcentaje de cierre de año del año 2024. Todo lo que estamos viendo es análisis anualizado, ¿sí? Las tasas de interés, por ejemplo, la tasa de interés será al último día, al 31 de diciembre de 2024. La tasa de interés pasiva al 31 de diciembre. Las brechas ya solo se calculan entre cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, ahí veo que la tasa de interés pasiva es mayor que la tasa de interés activa, entonces ahí tenemos un error, por ejemplo. ¿Sí? La tasa de interés activa siempre será mayor que la tasa de interés pasiva, por lo tanto ese dato tienen que corroborarlo otra vez. ¿Ok? Ok. Listo, Sí. listo. Así que hay que revisar ese 2%, no iría ahí, el 1,5 tampoco. ¿Sí? El crecimiento país, de igual forma, el crecimiento país es una percepción y un cierre que está basado en la variación del PIB. Por lo tanto, pues hay que ver con cuánto se cerró el crecimiento país. Y los puntos de riesgo país, como les había dicho, el que sea al 31 de diciembre, el último día, porque el riesgo país se mide de forma diaria. Por lo tanto, tomo el del último día del año. Alejandro, cuéntame. ¿Existe alguna referencia, como nos indicó, para calcular el PIB per cápita, que tomamos del PIB dólar y dividimos para la población? Para el resto de cálculos, ¿hay alguna referencia también que nos pueda ayudar? Si es que se calcula de alguna manera multiplicando No, la por ejemplo, población, o ya es información de... no, esas son informaciones de cálculo. Por ejemplo, el desempleo igual es una metodología bajo método de Gini, que es un cálculo asimismo estadístico que no es tan fácil de desarrollarlo. Es una metodología igual que la determinación de la inflación. Por lo tanto, pues hay que acogernos a los resultados que nos entregan los organismos que se dedican a aquello. El porcentaje del endeudamiento, ese por ejemplo es el nivel de la deuda total dividido para el PIB. Entonces ahí te da un porcentaje. De igual forma, hay que tener el dato de la deuda total, cuánto tenemos de deuda versus el PIB y deberíamos tener ese 51%. ¿Qué Las tasas, calculamos con la deuda total sobre el PIB? perdón, ¿Qué calculamos la deuda total sobre el PIB? ¿Qué incluye? es el porcentaje de endeudamiento, Ya, el ¿sí? Entonces, ese es el porcentaje de endeudamiento, ¿sí? Igual que cuando hacemos análisis financieros, necesitamos tener el endeudamiento de la empresa, pues de esta manera se determina el endeudamiento de un país, ¿ok? Por ejemplo, en el IPC solo encontré porcentuales, no encontré valores. El IPC. Sí, Debe haber un ya. reporte al último trimestre y ahí debe estar el IPC lo que pasa es que ese Porque, igualito es porque lo diario. que está en la tabla es en dólares, ¿no es cierto? Claro, Ya, exactamente. Ujú. ya. Sí, entonces, ese es el tema del IPC es que también es diario, entonces tendrás que buscarle el 31 de diciembre. Ujú. Ok. Sí, entonces, revisemos esto para el día de mañana, ¿sí? Traigamos esta tabla corroborada. Si tenemos alguna consulta, alguna duda, yo también voy a actualizar la tabla y vemos, y ahí vemos las diferencias. A ver, con cuáles unidades nos quedamos. Y para el día de mañana les pido, por favor, desarrollar o traer un análisis de un analista económico, ¿sí? Para el año 2024 o 25, ¿ok? Sí, que tenga esa combinación de cierre 2024 y perspectiva 2025 para poder entender cómo hablan ellos y nosotros poder expresar estos resultados según el criterio que ellos tengan, ¿ok? Profe, ¿me Sí, podría se puede repetir, repetir? porfa. Consultar en la web un análisis macroeconómico, ¿sí? Un análisis económico de un analista económico en el Ecuador, ¿cierto? Entonces podemos tener personas, podemos tener instituciones que hayan hecho análisis del 2024 y del 2025, ¿ok? Entonces podemos buscar perspectivas del año 2025 y análisis económico 2024 y a ver quién habla sobre estos temas, estos factores, para ver cómo ellos hablan sobre el Ecuador según sus criterios y sus análisis. Y nosotros el día de mañana vamos a hacer un pequeño reporte, ¿sí? Con estos números corroborados del 24 y del 25 para hacer un análisis y entender cómo está el país en este momento, ¿ok? Entonces, por favor
consultar en el Google y poner análisis económico del Ecuador año 2024 y año 2025 y ver qué escriben los analistas económicos. Y traen, no hay que subir, no hay que hacer nada, simplemente se descargan ese escrito y mañana damos lectura para ver cómo hablan de la economía del 24 y del 25, ¿ok? Scarlett, ¿tienes alguna pregunta? Ay, sí, casi me olvidó. La tabla que he dado de que dice deflación y inflación, eso no hacemos nada, no le topamos. No, eso déjalo ahí porque eso va a formar parte de la explicación para el día de mañana. Ya, ok, gracias. Chévere. Listo, pues entonces nos estamos mirando el día de mañana. No se olviden tener la tabla, corroborar los porcentajes, revisar en la plataforma, creo, hay videos, revisar solo los videos y traer pues un análisis económico de un analista económico, ya sea ecuatoriano, sea una empresa, que realice análisis del año 2024 y 2025 para entender lo que ellos comentan sobre la economía. ¿Estamos? Sí. Listo, muchachos, entonces nos miramos del día de mañana, por favor, mañana a las 7 de la noche. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, muchas Mañana, gracias, Inge. hasta mañana, Hasta Mañana, mañana. muchas hasta gracias. mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, que pase bien. No sé si tienen alguna pregunta. Yo, Listen, pero para hablar de eso con usted nomás. Cuéntame. Listen, quería saber yo, porque había unas clases que yo no ingresé, porque, por ejemplo, ayer yo le pedí a una compañera que por favor me dé avisándole que estaba intentando entrar, Ujú. pero yo me encontraba en Tumbaco, en Cubayán, en el hospital, haciéndome retirar el yeso por lo que estaba con la mano Así me habían acosada. contado. El tema ahí es porque tienes certificación médica. Ujú. Simplemente habla con la coordinación académica y dile que te justifiquen esa falta y ellos te van a poner, porque sí tienes esos atrasos, ¿no? Sí, quería Esos. saber cuántos tenía, Listen, porque estoy más perdida que nadie. Y si es que de pronto tengo alguna tarea pendiente, si me podrá ayudar. El día de ayer realizaron pues una carga de la consulta que era para ¿qué era ayer? Ayer me dijeron que era la sopa de letras. Ah, sí, esa sopa de letras, no sé Sí, si yo sí hice. tienes. Sí, hiciste, perfecto. Sí, Entonces, eso ya era para sabes. el día de ayer, no hay Y problema. de ahí anterior era una consulta que también hice. Y de También ahí me hiciste. acuerdo que eran el tag twist que también hice del Perfecto. crucigrama. Chévere, sin problema. No, no, no son más que eso. Y pues Ya, no habrá consultar y no se carga esta información, simplemente sirve para hacer acá en clases. Lo que sí te pido es habla con la coordinación, presenta el certificado médico para que te justifiquen enseguida. ya. Muchas Ok, gracias. listo, pues ya Una nos buena miramos. noche. Una buena noche hasta el día de mañana.